una pregunta, ¿verdad? Para todos nosotros y que participemos, ¿verdad? En qué recomendamos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿Qué recomiendan para todos aquellos jóvenes que están pasando por situaciones difíciles, por pruebas difíciles? Y quiero empezar, ¿verdad? Yo, porque con esta pregunta quiero que lleguemos a un tema de una persona que en la Biblia es bastante reconocida, y es José. José, ¿verdad? El hijo de Jacob, uno de los últimos, el segundo último, ¿verdad? Antes de Benjamín. José, muchos conocen la historia de José. Y yo quiero decirle en esta hora, ¿verdad? Que mi opinión, ¿verdad? Sobre qué hacer o sobre cómo comportarnos ante situaciones difíciles. Como jóvenes no es fácil, porque mi persona en experiencia propia he vivido situaciones difíciles, ¿verdad? Familiares, personales, con cualquier cosa, ¿verdad? Que se presente, económica, física, etcétera. Muchas cosas que como jóvenes pasamos hoy en día, mano, ¿verdad? Que uno dice, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero la toalla. Queremos tirar la toalla. Tirar la toalla. Sí, el hermano Gerson, ¿verdad? Y habló mal de mí, dijo que yo estoy feo, que estoy gordo, con eso, ¿verdad? Ya nos vamos. Entonces, en esta hora quiero que hablemos, ¿verdad? Sobre José, y para que los jóvenes se den cuenta y tengan más o menos un concepto de qué hacer, ¿verdad? Cuando estén pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Así que, hermano, ¿qué opina usted, hermano? Ay, hermano, Josecito, ¿qué nos pasa, Josecito? Solo ponte a pensar cuando el Señor le dice, ¿verdad? Le presenta un sueño y le dice, le presentó los manojos, que todos se inclinaban ante él. Y me imagino yo, Josecito, alegre, hasta me imagino que feliz a contarle al Señor, humildemente, pero me vas a contar la revelación. ¿Verdad? Y después cuando le presenta y le dice que las estrellas y la luna, que tal vez era su papá y su mamá, ¿verdad? Un ejemplo, pensó, que se iban a inclinar ante él y todos ellos. Y digo, wow, el Señor va a hacer algo. Ay, y de repente lo meten en un hoyo, lo venden, se le presenta la batalla, la prueba, lo encarcelan. ¿Y tú crees? No es fácil. No es fácil. Y así pasa hoy en día. Los jóvenes llegan a la iglesia y al principio es bonito, pero ¿saben? Tienen que entender que después va a haber prueba, batalla difícil. Las cosas no son así solo por así. Vamos a ser probados, cada uno. Joven, adulto, adolescente, o sea, cuando ya tenga conocimiento, sepa que el enemigo va a tocar la puerta duro, pero sabe que tenemos un consolador, el Espíritu Santo. José sabía, tenía un Dios, y le creía en un Dios, y ya podía pasar por batallas, pero él tenía un Dios y le creía. Amén. Bueno, pero quiero que dialoguen más ustedes también, porque yo creo que este tema de José, lo podemos entender aquí. Amén. Dándole la opinión a cada uno, ¿verdad? De ustedes se la vamos a dar a cada uno, claro que sí. Es que todo, ¿verdad? Tenemos algo que agregar sobre José. Y usted mencionó muchas cosas, hermano, ¿verdad? Imagínense, él fue vendido por sus propios hermanos. Y después fueron y dijeron a su padre que había muerto. O sea, no solamente le vendieron, sino que también lo dieron por muerto a su papá. Así que tantas cosas que él pasó, que ¿verdad? Le vamos a dar la oportunidad que ustedes toquen, si conocen la historia, ¿verdad? Hay mucho que pasó. Y lo peor, ¿verdad? Que podemos hacer nosotros como cristianos es negar a Dios, inclinarnos hacia eso que nos está pasando, ¿verdad? Y fue lo que José no hizo. José no se doblegó, no tiró la toalla, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, quiero que sigamos tratando este tema, hermano. ¿Eso usted qué opina? Es una historia muy amplia y yo me quiero centrar en el propósito de José. A veces hay jóvenes que se preguntan, Señor, yo te estoy buscando, pero ¿cuál es mi propósito? Mire que José tenía un propósito que Dios había puesto en él. Desde que él era muy joven, él era como muy querido, él ya tenía la mirada puesta, José ya era uno. Su mismo padre dice que le regaló una túnica de varios colores, la cual desarrolló una envidia entre sus hermanos, ¿verdad? Pero principalmente a lo que voy en su propósito, a pesar de que sus hermanos lo intentaron matar, vender y dejar en un pozo en un hoyo donde pasó el procesos, pero él tenía un propósito y ese propósito se cumplió porque Dios ya lo había puesto en él. El propósito que tú tienes
se va a cumplir porque Dios ya lo puso en ti. Interesante. Es muy importante eso, Es interesante, y fíjese que esto me lleva a algo, a mí me lleva, ya que usted menciona, hermano, esto de que muchas veces, ¿verdad? No sabemos cuál es el propósito que tenemos, y más en cambio, no queremos ahora como cristianos, sancochados, ¿verdad? Lo voy a decir, como cristianos mediocres, ¿verdad? No queríamos pasar por la mínima prueba. Bueno, decir que por todo lo que pasó este varón era porque Dios tenía un propósito. Tampoco es que Dios va a venir y te va a decir, llegaste hoy, no vas a ser probado. Profeta, pastor. No, ¿verdad? Es que, Manuel, si fuera tan fácil ser pastor, ser predicador, ser evangelista, ¿verdad? Todos los dones que Dios nos regala, ¿verdad? Gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado. Fuera fácil, hermano, como cristianos tenemos que pasar procesos, dificultades como José, ¿verdad? Vamos a ser pasados por el fuego. Es necesario que pasemos por el fuego, porque si una vasija, hermano, usted viene, la hace y nada más le echa el agua, ¿qué va a pasar? Se deshace, ese lodo no va, tiene que pasar por el fuego para que quede bien fuerte, ¿verdad? Así es, así. Y bueno, hermano, eso no sé qué opina usted, ¿verdad?, sobre José. Se le abre un mundo de revelaciones de hombre, Es algo bien tremendo, ¿verdad? Lo que José pasó, ¿verdad? No sé mucho de José, de la historia de José, ¿verdad? Pero todos sabemos, ¿verdad? De que cuando somos llamados por Dios, ¿verdad? Van a envidiar lo que Dios ha depositado en nosotros. Sí, ¿verdad? Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Que José, ¿verdad? Tuvo que pasar proceso, ¿verdad? Primero. Porque nosotros para recibir una gloria, para recibir la gloria de Dios, tenemos que ser procesados primero, ¿verdad? Y eso es lo que pasó José, ¿verdad? Ser procesado primero, ¿verdad? Porque Dios no te va a poner a ti, digamos, ok, te voy a poner aquí, pero no, primero tienes que ser procesado, porque no vas a soportar eso tú. Así es algo bien tremendo, ¿verdad? Que sus hermanos le tenían envidia a José, ¿verdad? Por lo que Dios había depositado en José. Y yo creo que la Biblia dice, ¿verdad?, que era el hijo querido del papá. Era el preferido, sí. Era el preferido del papá y era su hijo de vejez. Pero yo ahí toco una cosa tremenda ahí también, brother. Mire, usted dice el hijo más querido de su papá, ¿verdad? Así es. Pero, brother, también lo que él tenía en sus manos prosperaba. El Dios del cielo estaba con él. O sea, Dios tenía propósito grande con él, tanto como sus otros hermanos también, porque si hablamos si tocamos la palabra, los otros hermanos fueron parte de las tribus que hablan la palabra, ¿verdad? Pero Dios tenía propósito grande con él. ¿Por qué? ¿Qué miraba a Dios en José? Miraba un corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que José, ya vámonos al tema muy adelante ya. ¿Usted cree que José cuando se le presentaron sus hermanos allá y fueron a buscar comida, usted cree que y lo recibió tranquilamente? Entonces yo ya miraba el corazón que tiene, así corazón justo. Sí, así es. Un punto muy importante ahí, el corazón de él que tenía era un corazón tan diferente a los demás, porque a pesar de que él ya había pasado sobre las envidias de sus propios hermanos, no dejó de pasar pruebas. Cuando él estaba a cargo de siendo gobernador, había una multitud de gobernadores que era como una mesa de gobernadores, se puede decir, donde todos esos gobernadores estaban juntos para sacar a José, porque miraban que José era el preferido del rey. Desde mire, José era el preferido de su padre y tendió a ser el preferido del rey cuando José siguió siendo gobernador de ahí. Y habían escuchado a los gobernadores que José iba a ser el encargado de gobernar todo eso, y lo intentaron eliminar de ese cargo. Y tan importante, mire, allí que siendo así, que Dios lo libró. Ahí a lo que yo voy, que en cualquier proceso que tú te pongas, cualquier persona que se te ponga enfrente, siempre va a haber un Dios que te va a respaldar y que Él te va a librar de esa prueba. Amén. Es muy importante eso, mire. Pero mire que tremendo también es que hay un mundo de revelación ahí. Mire, si nos ponemos a hablar de proceso, ¿verdad? José fue procesado, ¿verdad? Pero si ustedes saben, después de que José dejó de ser gobernador y murió, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿verdad? En cierto momento, pues, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?
primero fue José procesado, ¿verdad? Pero después quedó el pueblo de Israel, ahí quedó en Egipto y tuvo que ser procesado también ese pueblo. Mucho más. Entonces, imagínense, va conjugándose todo eso. Pero bueno, eso es otro tema para otra, ¿verdad? Pero estamos enfocados ahí en José y la pregunta es también, imagínense, vámonos un poquito más atrás. Ya sé que vamos adelante, vamos atrás, pero es que este tema está bueno, ¿verdad? Sí. Imagínense José, cuando estaba en la casa de Putifar, el general ese, Putifar, el varón ese, yo lo he visto, ¿verdad? Lo he leído en la palabra y lo he visto también en televisión, movie, ¿va? Porque ¿quién no ha visto una movie de cristiano, verdad? Pero dice que prosperó la casa de Putifar. Prosperó la casa de Putifar. Pero ¿qué pasa? A veces, cuando la gente, yo creo que eso nos tocaba, cuando la gente dice que, o ve que Dios está contigo, siempre van a querer distorsionar eso. Sí. Van a querer, y ahí es donde levantó aquella mujer ahí para querer distorsionar los permisos de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay algo más tremendo ahí, que esa mujer se tenía que levantar para que José no se quedara en esa casa, porque el propósito de Dios es más adelante, más grande, más allá. Entonces tenía que haber algo para poder distorsionar a José. Nada más que José era un hombre que mejor salió corriendo. Claro. No, aquí no es esto. Yo amo más a Dios que esta situación. Y hoy en día hacemos todo lo contrario, ¿no? Tanto ha cambiado el ser humano, hermano, desde aquel entonces, que hoy en día ya no necesitamos que buscar el pecado, que el pecado nos busque, perdón. Muchas veces ahora buscamos nosotros el pecado, ¿no? Imagínense cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado Satanás con el tiempo, ¿verdad? Cómo hace las cosas ahora, ¿verdad? Ahora como ser humano tendemos a buscar ahora el pecado. Sí, muy tremendo. Ya no nos busca. Muy tremendo, porque si usted se pone a ver la vida de José, habla de José en una versión joven. Aquí hay muchos jóvenes, sabemos que hay muchos jóvenes en mi iglesia. Así es. Y es tremendo porque hay dos cosas que el Señor me traía, que era batalla y carácter. José tuvo que pelear contra sus hermanos por una revelación, porque la envidia lo que hace es que pelea contra ti, para que tú no puedas ser procesado, para que tú no puedas crecer. Entonces lo tremendo de la batalla es que José no sabía cómo pelear, porque era un joven. José no sabía cómo buscar a Dios. Sabía que Dios había permitido que su padre tuviera una gran bendición, que fuera también padre de naciones. Pero mire lo tremendo que cuando vamos a lo de carácter, cuando hablamos de carácter de José, hablaba el hermano de la mujer de Potifar. Es tremendo porque en ese momento José tenía que pelear contra los deseos de su carne. Porque en Egipto las mujeres vestían bello, tenían aromas fragantes. Y entonces José tuvo un carácter de huir. Y muchos dicen, qué cobarde, porque hoy en día lo conocen como cobarde, un hombre que huye de la tentación. Y entonces el Señor le dio un carácter a José. ¿Qué carácter? De que la pelea el Señor. Nosotros no peleamos la batalla, el Señor la pelea por nosotros. Ese es el poder de una revelación. Que cuando el Señor te dice que te va a enviar a un lugar, tienes que saber que traes respaldo de Dios, traes respaldo del cielo. Tienes que saber que cuando traes una revelación, no se la cuentes a cualquiera. Porque hay un apóstol, no un apóstol, es un profeta que dice que lo que fue revelado en lo alto no lo bajes abajo. No lo bajes. Amén. Hay gente que no te va a entender abajo. Hay personas que no van a recibir esa revelación. Son sueños, son visiones. No las reciben. Hay muchas batallas que tú peleas arriba y te ven abajo. Pero es porque el Señor no quiere que te vea el hombre, quiere verte Él. Amén. Quiere darte un carácter. Amén. Entonces el carácter del joven hoy en día es que tengas una mente de carácter de Cristo. Porque le vino con la tentación, pero usó la palabra, que la palabra le trajo sabiduría. La palabra le abrió los ojos. Amén. Si nosotros que sabemos que el pecado viene y nos tenta como un dulce, como un pastel, sabemos que lo podemos tomar o lo podemos desechar. Ahora, ¿qué pasa? Estamos conscientes. No me diga que vino y cayó de repente. Estuvo consciente del pecado. Usted, todos nosotros somos conscientes. Ahora, ¿qué es la cuestión? La concupiscencia. Nosotros caemos porque tenemos un viejo hombre que no lo hemos estado venciendo. Difícil de vencer. Difícil de vencer. Así Una joven decía que el viejo hombre sabe nadar. Y yo me quedé con esa revelación. Porque si a Pedro el Señor lo sacó del agua, quiere decir que ese hombre todavía anda nadando. Pero no el hombre nuevo, el hombre viejo todavía anda nadando. Entonces, en una revelación,
sepa que van a venir espíritus, van a venir tentaciones, van a venir momentos que tú te levantas y vas a sentir como que la cabeza te da vueltas. Y va a haber revelación, pero muchas veces van a haber sueños que te los van a arrebatar porque no estabas listo para pelearlos. Así es. Y entonces volvemos en una pregunta que se hacía de que ¿cómo busco a Dios? José no sabía cómo buscar a Dios. José sabía que había un Dios. Pero ¿sabes qué? José tenía una habilidad de que sabía administrar. Cuando tú ministras tu vida, tú ministras tu finanza, tú ministras tu tiempo, tú sabes dedicárselo a Dios. Amén. ¿Cómo vas a agarrar un trabajo que sabes que vas a salir a las 10 de la noche? ¿Cómo vas a agarrar un trabajo que sabes que le va a quitar el tiempo a Dios? Ahí viene la tentación. $20 la hora, 40 te pago ahora. Dice. Con una cora, hermano, que le suban a Con uno. una cora que le suban a uno. Hoy en día ya ni Y trabajo ni por nada. eso tremendo lo que dice el hermano. Hay llamados tan Sí. grandes, Sí, pero tal vez ellos están ocupados en otras cosas que a lo que Dios no los llamó. Así es. Y mira, interesante lo que dijo usted, hermano Carito, porque vaya que no era el propósito de Dios que José quedara en la cárcel. Así es. Tampoco, porque después de que pasó lo que pasó, sabemos, ¿verdad?, que la historia narra donde esta mujer llegó al punto, ¿verdad?, de quitarle la ropa a José. Sabemos la historia de que le dijo a los empleados, ¿verdad?, que José había querido abusar de ella, y fue cuando entonces fue llevado a la cárcel. Así es. E incluso es tanto, ¿verdad?, tan buena la mano de José, ¿verdad?, y el corazón, que también la cárcel prosperó. Así es. Imagínense si nosotros somos presos hoy en día, ¿qué pasa? Nos deprimimos y nos terminamos muriendo en la cárcel. Y José, imagínense la cárcel, hermano, que es el lugar donde uno más triste, más cerrado, sin espacio, ¿verdad?, no sabe. se siente. Entonces, me imagino yo, hermano, preso, yo no me aguanto en un cuarto solo, ¿verdad?, donde yo vivo. Imagínense usted, hermano, en la cárcel. José hizo prosperar la cárcel. Y conocemos la historia ahí donde revela los sueños, ¿verdad?, de copero, ¿verdad?, y del otro, ¿cuál era el otro? El panadero, ¿verdad? Y llegó hasta el faraón, ¿verdad? Narrando esta historia un poco más rápido, llegó hasta el faraón, ¿verdad?, con la revelación de los sueños del faraón, y también tuvo el discernimiento de esos sueños. Y miren que todo lo que pasó, si leemos la historia de José, no pasó una prueba, no pasó 2, ni 3, pasó muchas pruebas, ¿verdad? Y eso lo llevó al cumplimiento. Y eso, exactamente, eso lo llevó al cumplimiento de la meta, al propósito que Dios tenía. Y nosotros con una pruebita más. Así es. Y ahí me voy para atrás. Yo no puedo, y la palabra dice, hermanos, que Dios no pone cosas, ¿verdad?, que nosotros no podamos soportar. Así es. ¿Ah? Y nosotros, ya no puedo, pero es que podemos, porque Cristo está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién? Contra nosotros, hermano. Entonces, Dios estuvo. Mientras Todo lo podemos en Cristo. Que nos haya vida se puede. Ay. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque me impacta mucho donde dice Job, desnudo vine y desnudo miré, ¿verdad? Y a veces hay pruebas, pero estás vivo. Así es. Pero estás vivo, sabes que nada es tuyo. Así es. Dios te lo dio, o sea, mientras estés vivo hay esperanza. Hay solución. Así es. Hay solución. Y es que Tremendo. es tremendo, ¿verdad? Este tema es bastante interesante, hermano, porque hoy en día entendemos también, hermano, Dios tocó algo que me tocó y me trajo porque me ha pasado personalmente, y yo creo que a todos nos ha pasado. Tratamos de, cuando tenemos un problema, una circunstancia, no buscamos la persona correcta, no buscamos el personaje correcto, que es Cristo. Es Cristo, buscamos al hombre, buscamos a la mujer para poder decirle y platicarle nuestra prueba, nuestro problema. ¿Y eso qué pasa? Nos lleva más bien a lo contrario del propósito de Dios, ¿verdad? Entonces no sabemos, a veces no tenemos la discernión del Espíritu Santo, no sabemos discernir cuál es verdaderamente, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene con cada prueba. Entonces mi consejo, ¿verdad?, directamente de su servidor, es que busquemos primero el reino de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que las demás cosas serán añadidas, ¿verdad?, por medio de cada uno de nuestros hechos, ¿verdad? Porque también si obramos mal, recibiremos mal, ¿verdad? Lo que siempre, hermano. Eso pues Se cosechará. Amén. Hay un dicho que dice, Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Hasta que esto termine en bueno. Amén. Él es Dios es bueno, Él es justo, perfecto. Amén. Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque como podemos decir, para obtener lo que Dios quiere, vamos a ser procesados. Muy tremendo, muy Vamos a ser tremendo. procesados. Muy tremendo hablar del proceso, porque si nos ponemos a hablar del proceso, eso trae fe y trae la esperanza. Porque si ponemos a hablar de los procesos que el Señor nos trae,
Es muy tremendo porque si nos ponemos a pensar los hombres de la Biblia, a ellos puede que se le haya quitado todo, un ejemplo grande, Job. Se le quitó todo, un proceso muy fuerte, la familia, el ganado, las finanzas, se le quitó todo. La salud fue procesado. Y lo tremendo es que el Señor mandó al enemigo, le dio permiso al enemigo, imagínate, le dio permiso al enemigo que le quitara todo pero no tocara su alma. Entonces tu proceso, tu circunstancia, la prisión en la que estés, no te va a quitar el alma, no te va a matar el alma en este momento. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a probar si tu alma es calificada para el siguiente paso, la siguiente temporada, para que tú comiences a crecer. Amén, amén. Y mire qué tremendo, va. Yo sé que ya vamos un poquito adelantados, pero vamos como retroceder un poquito, va. Sí. Mire qué tremendo. Que ahí todos sufrieron proceso. Hasta el padre de José sufrió proceso. ¿Sabe qué? Pero dice, tú no te vas a ir hasta que vuelvas a ver a tu hijo. Y lo volví a ver. O sea que Dios le entregó la victoria, aunque fue procesado, pero Dios le entregó la victoria. Amén. Así es. Mire qué tremendo eso. Ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Estar con todos ustedes, hermanos. Estamos casi por terminar y cerrar este tema, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver en la palabra realmente, ¿verdad? Desde Job, el padre de José, tuvo varios procesos para poder llegar a la madre del mismo José, ¿verdad? Conocemos la historia. Desde entonces viene el sufrimiento del nacimiento mismo de José. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Más adelante compartiendo con ustedes un tema en específico, ¿verdad? Y quiero comunicarles, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, anunciar el siguiente domingo, ¿verdad? Estaremos compartiendo un en vivo con ustedes para gloria y honra del Señor. Pero no vamos a estar solos, ¿verdad? Va a estar su servidor, ¿verdad? Entrevistando a unos hermanos de la iglesia donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? Para gloria y honra del Señor, ¿verdad? No sé, hermanos, regálenos el nombre, ¿verdad? De nuestros invitados del día domingo para que las personas puedan saber más o menos de quién se trata. Pueda que sea sorpresa. Bueno, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Estará nuestro hermano Alex y Stacy. Amén. Ellos son tremendos muchachos, tremendos hombres y mujeres de Dios. Y lo vamos a tener aquí, es un privilegio.